Máxima, Karina, Josefina, ¿me escuchan? Buen día. Buen día, profe. Sí, Bueno, qué suerte. Buen día, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Lilian Pérez. Conmigo van a tener la materia de lengua castellano. Lastimosamente mi camarita en la computadora que estoy usando no anda, pero la próxima clase eh, voy a aprender para poder conocernos más. Bueno, este es creo que el módulo, este es el módulo 4. Inician el módulo 4 con esta materia y otra materia que van a tener seguramente la segunda hora. A mí principalmente me toca hablarles sobre lo que es la materia castellano, ¿verdad? La parte, mm, algunas partes, porque castellano es bastante amplio, pero solamente les pide tocar a modo general para conocimiento. Buen día, si se te escucha, muchas gracias Máxima. Y bueno, vamos a dar inicio a la unidad número 1 que voy a compartirles. ¿Pueden ver mi power? Karina, Máxima, ¿se puede ver mi PowerPoint? Bueno, estoy buscando mi... mm, mm, mm. Bueno, mi examen parcial para que anoten va a ser el 26, el 29 de octubre, perdón. Y el examen final sería el 26 de noviembre. Entonces, mi par, esa es la materia que van a tener, la segunda hora es primeros auxilios y la primera hora conmigo. Bueno, hoy vamos a estar hablando de lo que es el lenguaje y la comunicación. ¿Qué es la comunicación para ustedes? A ver, ¿quién me dice? Estamos entre dos, nomás, Josefina y Máxima, las valientes que se conectaron. ¿Quién me puede decir qué entienden por comunicación? Lo que piensan, no importa, está bien, está mal, acá estamos para aprender. Si nos equivocamos, nos equivocamos y de la equivocación uno aprende. ¿Qué entienden por comunicación? Nadie. Josefina, Máxima, ¿alguna idea de lo que es la comunicación? Bueno, parece que hoy están un poco tímidas. Iniciamos la primera hora con un poco de frío, pero ahora ya está saliendo el sol, chicas. Fuerza. Bueno, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos. El lenguaje uno lo empieza a adquirir desde que es bebé, ¿verdad? Empieza por sonidos de objetos, por silabear sus primeras palabras. em, si el signo que usamos para comunicarnos es el signo lingüístico, entonces hablamos de comunicación verbal, que puede ser oral o escrita. Y si usamos otro tipo de signos, como las gesticulaciones, que son gesticulaciones del rostro, ¿verdad? Que a veces por un gesto, una mirada, nosotros ya sabemos qué significa ese gesto o esa mirada de una mamá, de un papá, de una hermana o de un novio, ¿verdad? Pueden ser visuales, pueden ser olfativas, pueden ser táctiles, pueden ser sonoros, que son los emitidos a través de los ruidos. Hablamos de comunicación no verbal.
Bueno, entonces podemos definir el lenguaje como un medio de comunicación que está formado por un sistema de signos arbitrarios codificados que nos permiten representar la realidad en ausencia de esta. Cada signo estará formado por un significante y un significado que más adelante vamos a estar hablando de cada uno de ellos. Entre los seres humanos, la forma de comunicarnos más frecuente es el lenguaje verbal. O sea, lo que más utilizamos nosotros eh, es la comunicación verbal, pero también se utiliza la comunicación escrita, que es a través de escrito, ¿verdad? O a través de documentos o a través de los correos electrónicos o a través de un medio tecnológico. Por ejemplo, tenemos el Messenger o tenemos el WhatsApp o los mensajes de texto, que esas son también una forma de comunicación. ¿La comunicación qué es? La comunicación es la capacidad de realizar conductas intencionadas, significativas, capaces de interactuar con otras ajenas. Sería un acto comunicativo cualquier acción dirigida a un receptor y que éste pueda interpretar y actuar en consecuencia. ¿Qué quiere decir receptor? Dentro de los elementos de la comunicación, tenemos tres elementos principales, pero existen más elementos. El primer elemento que vamos a estar viendo más adelante, hablamos del emisor. Por ejemplo, ¿quién es el emisor? El emisor es la persona quien envía el mensaje. Por ejemplo, Josefina le envía un mensaje a, a Máxima, donde le indica cuáles serían las fechas de exámenes parciales y finales. Entonces, Máxima sería receptor y Josefina sería emisor. Emisor es la persona que envía el mensaje al receptor y éste pueda interpretar y actuar en consecuencia. ¿Qué pasa? Si fue, por ejemplo, de forma verbal, eh, Josefina eh, le, le- le comunica de forma verbal una situación que sucede, por ejemplo, dentro de la empresa y, y, y por ende, Máxima eh, va a tener que resolver ese inconveniente que está sucediendo en la empresa. Y lo va a hacer a través de qué? A través de uno de los elementos de la comunicación que es a través del diálogo, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, la necesidad de comunicarse se observa en el desarrollo del niño que durante el primer año y medio muestra una actividad social y comunicativa que se inicia y se desarrolla en el seno de la familia y que irá otorgando significados a los significantes. Bueno, ¿por qué dice el primer año y medio? Porque cuando uno es bebé, cuando está empezando o iniciando las primeras palabras, ellos van, van emitiendo sonidos, ya sea eh, de sonidos como para poder preparar la voz para poder decir sus primeras palabras, ¿verdad? Que es lo que siempre mamá y papá quieren escuchar, ¿verdad? De decir mamá o papá, o de repente emite sonidos de consonantes o de vocales, ¿verdad? Que en ese caso el niño está iniciando como para emitir sus primeras formas de comunicación. O de repente cuando utiliza una vocal y una consonante, cuando dice ambra, los padres automáticamente le otorgan un significado a ese am del bebé, ¿verdad? Que siempre suele escuchar que dicen que es porque tiene hambre, ¿verdad? O quiere comer algo, o cosas así. Entonces podemos definir a la comunicación como la transmisión de una información de un emisor a un receptor, como expliqué. En este caso, Josefina sería el emisor que va a enviar un mensaje a Máxima para que ella pueda resolver una situación que está ocurriendo dentro de una empresa. Y cuando se produce un acto de comunicación, intervienen una serie de elementos.
¿Me escuchan? ¿O sale cortado? Si me pueden avisar, por favor, porque me sale internet inestable. Hay Sí, mucho te ruido. escucho bien, profe. Bueno, gracias. Bueno, esto entonces sería lo que es la comunicación. La parte del lenguaje que vimos en el Power anterior es, es cuando iniciamos a aprender las primeras palabras o los sonidos, ¿verdad? O los gestos. Entonces, ahí inicia nuestra forma de cómo podemos comunicarnos a través de forma oral, que sería la comunicación verbal, o la comunicación escrita, y otros signos de comunicación, como les dije y les cité, serían las visuales, ¿verdad? Las olfativas, táctiles, o los ruidos que son los sonoros, los ruidos sonoros, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos cuáles son los elementos de una comunicación. Y aquí tenemos el emisor, que siempre va a ser la persona que transmite un mensaje que sería este otro elemento. Después tenemos un receptor, que es la persona quien recibe la información. El canal, que puede ser por cualquier medio, que puede ser, por ejemplo, televisivo, teléfono o a través de correos electrónicos, o en código, que serían señas, signos o palabras. Bueno, este era la persona quien enviaba el mensaje al receptor. Esta recibe la información, que después, una vez que analice la información enviada o recibida, ella se convierte en emisor para poder eh, contestar el mensaje enviado por primeramente el emisor. Entonces esta le contesta y este se vuelve en receptor. O sea, es una cadena. Uno envía, otro recibe, luego ella contesta, se convierte, se invierten los papeles y es así. Entonces, elementos de la comunicación: emisor, mensaje, código, canal y receptor. Esos son los elementos de la comunicación. No sé si tienen alguna pregunta. Súper fácil, a lo que dimos ya en la escuela, en el colegio, siempre se repetía lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Cuáles son estos elementos que estábamos hablando anteriormente? El emisor es el que produce el mensaje, habla, escribe o gesticula. Cuando hablamos de gesticula, hablamos gesticulaciones del rostro, ¿verdad? A través de una seña o un movimiento de la cara. La persona quien recibe ese mensaje ya sabe qué significa, ¿verdad? Que generalmente se produce ese gesto entre parejas, entre novios, mamá cuando de repente te pone una cara y voy a saber qué significa, y es así. Y el receptor, que es el destinatario del mensaje, que escucha, lee y mira. El mensaje, que es la información que se envía entre el emisor y el receptor. El código, que es un conjunto de signos y de reglas que utilizamos para qué, para producir el mensaje. El canal es el medio físico mediante el cual se transmite el mensaje, en este caso el aire, ¿verdad? O sea, que puede ser a través de un correo electrónico, mensaje de texto, eh, puede ser radial, puede ser televisivo. El contexto o situación es el conjunto de circunstancias en el que se desarrolla el acto comunicativo. Estas circunstancias son el tiempo, el lugar y la relación de los interlocutores, que siempre van a ser las personas quienes participan dentro de esa comunicación. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. No, profe. Bueno, bueno, lo que les quiero informar también. Hoy les envió la secretaria el link, pero desde la siguiente clase, eh, va a estar disponible en la plataforma. Ustedes van a entrar en la materia y ahí al empezar, ¿verdad? La materia va a estar el link. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es ingresar en ese link y descargar toda esa información, porque el link es recurrente, o sea, salen y vuelven a entrar en el mismo.
No va a ser como hoy que se envió dos links. Uno que es la primera hora, que dura 40 minutos, y luego el otro link que es de la segunda hora, que dura 40 minutos también. Como les dije, ya que se conectaron más personas, más compañeros, mi parcial es el 29 de octubre y mi final es el 26 de noviembre. Siempre suelo hacer un trabajo práctico que vale puntos, de 10 puntos, ¿verdad? Y el examen parcial suele ser sobre 30 y todo selección múltiple. De manera que una vez que ustedes terminen el examen, la plataforma automáticamente les arroja el resultado. Al igual que los trabajos de investigación se corrigen, entonces ustedes tienen que ir anotando cuántos puntajes, o sea, cuánto es la suma, tanto de la parcial como el del trabajo práctico, para que ustedes puedan manejar en la escala, porque saben que a partir de 61 se pasa. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esta información. No, no, profe. ¿Entendieron? Entonces, a partir del siguiente sábado, el link va a estar disponible en la plataforma que sería nuestra materia. Entonces, directo van a ingresar desde ahí. Bueno, vamos a continuar con la clase entonces. Bueno, estos son los elementos de la comunicación. Vamos a pasar al siguiente favor. Vamos a hablar de la clasificación. Según esto se puede clasificar la comunicación dentro de dos grandes grupos. Vamos a volver a hablar de la comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal, ¿qué es? Es aquella donde el mensaje es verbalizado, pues se utilizan las palabras, ya sea de manera oral o escrita, mientras que la comunicación no verbal es aquella que se da sin el uso de las palabras. Se utilizan gestos, miradas, movimientos corporales, entre otras expresiones. Muchas veces estos dos tipos de comunicación se utilizan simultáneamente a la hora de transmitir un mensaje, formando una comunicación mixta. Esto se puede observar en el cine, en las historietas, en los anuncios publicitarios, por mencionar solo algunos ejemplos. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte? Que a veces se utilizan simultáneamente ambas formas de comunicación. A ver, ¿quién me dice? Les escucho. Yo tengo en cuenta también la participación en clase. ¿Cómo fue tu pregunta, profe? En esta parte donde dices, estamos hablando de la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Y explicamos que la verbal es donde el mensaje se utilizan palabras de manera oral o escrita. Y la comunicación verbal es aquel que se da sin el uso de la palabra y se utilizan gestos, miradas, movimientos corporales, entre otras expresiones, dice. Y después te dice, muchas veces estos dos tipos de comunicación se utilizan simultáneamente a la hora de transmitir un mensaje. ¿Por qué dice eso? Esa es mi pregunta. ¿Por qué se utilizan los dos tipos? Porque hay personas sordas, podría ser sorda. Algo así. No, porque los que se dan a entender por señas, las personas sordomudas, no pueden utilizar la verbal, solamente utilizan uno, que es la no verbal a través de los signos o gestos de la cara. Pero acá está hablando que a veces se utilizan los dos tipos. En la casa siempre pasa.
Y nosotros mismos usamos los dos tipos de... Exactamente. Utilizamos a la par que estamos hablando de forma oral, también utilizamos los gestos o movimientos corporales cuando estamos diciendo algo. Por eso dice que muchas veces estos dos tipos de comunicación se utilizan simultáneamente. Porque, ¿qué pasa? Cuando mamá o papá te reprenden sobre una acción que no estuvo buena, ¿verdad? A la par que te está llamando la atención, hace todo gesto o movimiento, ya sea de la ceja, del ojo, de la cara, de la mano. Entonces ahí está utilizando los dos tipos de comunicación. La que utilizan los gestos o movimientos corporales, así como la comunicación oral. A eso se refiere. Que hay muchas personas que utilizan ambas formas. A la par que te está hablando de forma oral, también el rostro de su cara también te está diciendo, ¿verdad? Que está molesta, está ofuscada o está contenta, feliz por un logro o por otros motivos, ¿verdad? A eso se refiere. Bueno, qué bien. Funciones del lenguaje. Bueno, tenemos varias funciones, creo que son 6 funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje eh, representan los diferentes objetivos y propósitos que le dan al lenguaje al momento de comunicarse. Los lingüistas estudiaron nuestra forma de hablar y descubrieron que todos los lenguajes cambian su forma y funcionamiento según el objetivo para el que se los utiliza. De acuerdo al lingüista Rousseau Roman Jacobson, las funciones del lenguaje son 6. Este autor divide la función del lenguaje en 6 partes. Y ahora vamos a estudiar cuáles. Funciones del lenguaje. Se define como uso de la lengua que hace un hablante según sus intenciones. Puede ser referencial o informativa, puede ser connotativa, puede ser poética, puede ser emotiva, puede ser fática y puede ser metalingüística. Entonces acá tenemos 6 divisiones, o sea, 6 funciones del lenguaje. Un mensaje tiene una función representativa cuando expresa contenidos objetivos de un referente. Por ejemplo, representativa, la película dura 3 horas. O sea, tipo que está representativa, está informando el tiempo de duración de una película. Después tenemos la función expresiva, cuando expresa al mundo interior por ejemplo, emisor. Expresiva es cuando expresa algún tipo de sentimiento, algún tipo de emoción. Ejemplo, pero qué guapo es. Una función expresiva donde está expresando un sentimiento. O por ejemplo, qué bonitas las flores. eh, Utilizando así la expresión exclamativa, ¿verdad? Luego tenemos una función apelativa cuando influye sobre el comportamiento de una persona. Por ejemplo, vente conmigo al cine o vamos al súper o mañana te compro la mochila. Entonces, esa es una función apelativa cuando influye sobre la persona. Un mensaje tiene una función metalingüística cuando habla del propio. O sea, en este tipo de función metalingüística lo que habla es acerca de las correcciones ortográficas. En todas las sílabas hay una vocal, por ejemplo, o en la palabra amor hay 2 vocales y 2 consonantes. Ahora, la función fática es cuando mantienen la comunicación y se suele utilizar este tipo de lenguaje cuando hay, por ejemplo, conferencias o cuando hay masterclass o simposios y eso. Cuando el orador, por ejemplo, hace preguntas. ¿Me sigues? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, de esa forma, lo que haría el orador es mantener la comunicación con el público. Luego tenemos una función poética, cuando se hace arte con la gente. Bueno, la función poética es cuando se refiere a
a una poesía o a un piropo o algo que le halague a otra persona. Esto, por ejemplo, una rima, ande yo caliente y ríase de la gente. O de repente puede ser algo inspirador, algo bonito, por ejemplo, eres la flor que engalana mi jardín, o eres la mujer que alumbra mis días, y cosas así lindas. No sé si entendieron lo que cada función, eh, de lo que cada función habla. Esto vamos a analizar más en otras unidades, pero de forma general es esto. No sé si tienen alguna pregunta, alguna de las funciones que no entendieron para poder explicar nuevamente. La parte de metalingüística, Bueno, y metalingüística, la función metalingüística, hablamos de las correcciones gramaticales de una palabra. Eh, Cuando hablamos, por ejemplo, por ejemplo, la palabra barco se escribe con B larga. Metalingüística habla más bien del habla propio de la persona. Ahora, cuando hay correcciones, ya sea en una palabra, en una sílaba, o cuando indicamos, por ejemplo, que la palabra beso inicia con B larga, o la palabra corazón inicia con la C, o de repente cuando queremos hablar de las sílabas, ¿verdad? Como dije hace rato en el ejemplo, la palabra amor tiene dos vocales y dos consonantes. Habla más bien de las correcciones del habla propio de la persona. No sé si me expliqué mejor ahora. sí, 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 ahora está mejor. Bueno, cada una de este tipo de funciones eh, eh, nosotros utilizamos. Si bien así textualmente con el nombre no sabemos, pero siempre lo estamos utilizando en la forma, de manera cotidiana al comunicarnos con nuestro entorno, ¿verdad? Ya sea con la familia. Con la familia luego tenemos otro tipo de lenguaje. Cuando estamos en el trabajo hablamos de otra manera. Y cuando estamos con las amigas nos expresamos de otra manera. O sea, cada persona se expresa o se comunica acorde al grupo que en ese momento se encuentra o con el grupo que está compartiendo en ese momento. Porque eh, si bien, por ejemplo, ahora tenemos una forma de comunicarnos nosotros, evidentemente la forma que tenemos de comunicarnos con nuestras amigas o con nuestros amigos no va a ser igual que la comunicación con los padres. La comunicación con los padres es más serio, ¿verdad? Se supone, ¿verdad? No sé cómo será, pero si hacen una retrospección interna, quiero que me digan, ¿verdad? Si es que en cada grupo que se encuentran hablan de la misma forma o se expresan de diferente manera. Les escucho. De diferentes formas. Y sí, la expresión no va a ser igual, por ejemplo, si Josué está, por ejemplo, con el grupo de amigos en una cancha jugando fútbol, y evidentemente que el lenguaje que utiliza no va a ser vocabularios muy técnicos, ¿verdad? Muy eh, serio, vamos así. Utilizan otro tipo de lenguaje que se suele utilizar comúnmente entre un grupo de amigos, ¿verdad? No tienen eh, una, una comunicación formal, es más bien informal, ¿verdad? Porque se habla de todo y expresan sus opiniones o sus pensamientos, ¿verdad? Acerca de algo, qué sé yo, ¿verdad? Cada uno va a saber, pero a eso se refiere. Bueno, hasta aquí no hay ninguna consulta entonces para seguir. No, profe. Pues, tipos de comunicación. Bueno, dependiendo, bueno, ya que entendieron, a ver.
esta función representativa, ¿me puede dar un ejemplo? Puede ser representativa o informativa. ¿Me puede dar un ejemplo de una función representativa, Josué? No sé qué tipo de ejemplo te podría dar. Y representativa es como una función informativa cuando informas acerca de algo. ¿Qué puedes informarle a tus compañeras, por ejemplo? Algo, qué sé yo, informar sobre una reunión o algo. Informativa, pues representativa. Por eso acá tiene el ejemplo de que la película dura 3 horas. Está informando a, qué sé yo, al público o a la amiga, al amigo, que esa película dura 3 horas. Entonces, un ejemplo de otro tipo de ejemplo, ¿cuál sería? Y no sé, puede ser algo, o sea, tipo una información que vos representás, ¿verdad? Sí. ¿Qué información, por ejemplo, puedes decirle a tus compañeros? Y no sé, que hay fútbol hoy a la tarde, no sé. Sí, sí, eso es. Actúas, hoy actúo, hoy a la tarde a las 17 horas. Ahí le está informando a tus compañeras que vos vas a actuar a las 17 horas en el Centro Paraguayo Japonés. Esa es una función representativa o informativa. Esa es, así para analizar. Y una función expresiva que puede ser, Josefina, está bueno. Acá les voy a decir una función expresiva. Qué bonito está el día. Esa expresiva para que puedan. Bueno, se va a cortar esta primera conexión. Eh, vamos a ingresar, ahora son 9:42. En 10 minutos volvemos a ingresar en el segundo link, ¿sí? Máxima, Josefina, Josué, Karina y Montserrat vuelven a entrar en la conexión del segundo link, que es a partir de las 9:30, en 10 minutitos, ¿está bien? Ok. Ok. Dale.